Era un día aparentemente ordinario en Roswell, pero bajo la superficie tranquila yace una corriente de engaño. El 1 de marzo de 2021, una llamada al 911 envió a la policía y al ayudante del sheriff a investigar una camioneta sospechosa. El hogar temporal de un hombre llamado Andrew Creal, de 50 años, según el dueño de una lavandería local. Antes de empezar, suscríbete, da like y comparte con tus amigos. La descripción del propietario fue clara. Creal había entrado al negocio con 2 pistolas y una placa, afirmando ser un agente de la DEA. Con la curiosidad y la precaución al máximo, los oficiales se acercaron a la camioneta para confrontar a Andrew. La conversación inicial fue civil, incluso cotidiana. Andrew estaba revisando su internet y parecía desconcertado por la presencia policial, pero la sospecha se agudizó cuando, al ser abordado, Andrew hizo un gesto hacia su arma. Los oficiales, entrenados para tales situaciones, reaccionaron con rapidez, asegurándose de que las armas no fueran una amenaza. Andrew, por su parte, cooperó, aunque su explicación era tan vaga como su presencia en el negocio. Buscaba trabajo, decía, y necesitaba la Wi-Fi para revisar su correo electrónico. El interrogatorio se profundizó, y la verdadera naturaleza de Andrew comenzó a emerger. ¿Por qué?, preguntaron los oficiales. Había personas que creían que él era un agente de la DEA. Andrew negó las acusaciones con vehemencia, pero los oficiales le advirtieron sobre las graves consecuencias de hacerse pasar por un agente del orden. El nombre de Andrew, su placa, su historia. Todo comenzaba a parecer tan real como una moneda de $3. Una vez que los oficiales se retiraron para verificar los testimonios de los testigos, la trama se espesó. El dueño del negocio no solo confirmó que Andrew había hecho afirmaciones de ser un agente de la DEA, sino que lo había hecho con una frecuencia alarmante. El detalle de las armas, la placa pequeña y dorada, todo resonaba con el timbre de la falsedad. Andrew había estado merodeando la lavandería durante meses, y sus visitas no se limitaban a horas comerciales. Su presencia era casi tan constante como las máquinas que giraban en el interior. Las cámaras instaladas por temor a este extraño hombre ahora servían como testigos silenciosos de sus idas y venidas. Andrew había tejido una red de historias que implicaban cheques secretos y arrestos inminentes, convirtiendo el estacionamiento de la lavandería en el escenario de un drama de su propia creación. La realidad de Andrew, una realidad de falsedad y engaño, era ahora evidente para todos los involucrados. La policía se alejó con la promesa de que si Andrew regresaba, estarían listos para actuar. Pero en el fondo todos sabían que la historia de Andrew Creal estaba lejos de terminar. ¿Qué verdades se revelarían en las cámaras de seguridad? ¿Qué historias se desenmascararían en la mente de un hombre que había convertido la ilusión en su oficio? La lavandería, una vez un lugar de rutina y limpieza, ahora tenía una mancha que no se podía lavar fácilmente. Y así, el día terminó con más preguntas que respuestas, con la promesa de que la verdad siempre sale a la luz, incluso si se esconde detrás de una placa falsa y un puñado de historias inventadas. La tranquilidad del condado de Shaw se vio interrumpida por una llamada que llevó a los agentes a un nuevo capítulo en la saga de Andrew Creal. Esta vez, el escenario era diferente, pero el guión resultó dolorosamente familiar. La similitud de su historia con la contada en la lavandería, la presencia de un arma no letal que se asemejaba peligrosamente a una verdadera, y las referencias a placas que no podían ser autenticadas, todo apuntaba a una realidad alterna que Andrew había creado. Los agentes, frente a la posibilidad de una coincidencia demasiado grande para ser casual, tenían ahora en sus manos un rompecabezas que exigía ser resuelto. Con cada pieza que encajaba, la imagen de Andrew se desvanecía, reemplazada por la sombra de un hombre que había caminado por la cuerda floja del engaño hasta que finalmente había caído. Los agentes se enfrentaban ahora no solo a un impostor, sino a un artífice de una realidad paralela, un hombre cuyo teatro de operaciones había sido desmantelado, pieza por pieza, por la verdad ineludible de sus actos. En una tranquila mañana del condado de Shaw,
Una llamada desencadenó una serie de eventos que desentrañarían la extraña doble vida de Andrew Creal. Esta vez, el empresario que había tejido una red de mentiras en torno a su falsa identidad como agente de la DEA y bombero retirado, se encontró en el ojo del huracán con su más reciente afirmación: ser un trabajador secundario de la DEA y un bombero retirado. Pero Andrew no estaba solo en su teatro de ilusiones. Había arrastrado compañía a su escenario de engaños, complicando aún más el entramado de sus farsas. Los agentes, ya familiarizados con la artimaña de Andrew, se enfrentaban a una situación delicada. Cada relato de su presencia era un eslabón más en la cadena de pruebas en su contra. Las visitas nocturnas, las afirmaciones inverosímiles, los testigos que lo veían como una sombra omnipresente. Todo apuntaba a que Andrew había cruzado la línea de la simple excentricidad para adentrarse en el reino de lo criminal. La insistencia del dueño del negocio en verificar la historia de Andrew reveló un patrón de comportamiento que no podía ser ignorado. El descubrimiento en las redes sociales de una página escandalosa y las contradicciones sobre su pasado como bombero en diferentes estados solo añadían credibilidad a la sospecha de que Andrew vivía en un mundo construido sobre la arena movediza de la mentira. Con cada pieza del rompecabezas que se iba colocando, la imagen de Andrew se distorsionaba más y más. Las armas no letales que parecían peligrosamente reales, la placa comprada a un amigo que era un oficial retirado, y los documentos que lo situaban en libertad condicional. Todo formaba un mosaico que retrataba a un hombre cuyas acciones estaban en las sombras de la legalidad. Cuando los agentes confrontaron a Andrew en su hogar, en un acto de desesperación o ignorancia, dio su consentimiento para que registraran su propiedad. Ahí, como si fuera el acto final de una obra trágica, encontraron la placa de jubilación, la pistola de bolas de pimienta y en su camioneta, la evidencia de que sus delitos eran más que palabras vacías. La confrontación final llegó con la lectura de sus derechos Miranda. Andrew, enfrentado con la realidad de su situación y quizás creyendo aún en su habilidad para manipular la narrativa, optó por la confesión. Reveló una historia de vigilancia y necesidad, una justificación para su uso del Wi-Fi ajeno, pero las inconsistencias eran demasiado para ignorar. Los agentes dejaron a Andrew con la promesa de que volverían, y cuando lo hicieron, no fue para escuchar más historias. Fue con una orden de arresto, un documento que marcaba el fin de su libertad y el comienzo de su enfrentamiento con la justicia. Con la orden en mano, se presentaron en su hogar, donde Andrew, sin salida, tuvo que resignarse a su destino. Su arresto fue el cierre de un capítulo plagado de engaños, pero el inicio de otro, uno donde la verdad tendría la última palabra. La condición de su liberación, la prohibición de representarse como un socorrista, era un recordatorio contundente de que la realidad no se puede esquivar indefinidamente. Y así, Andrew Creal, el hombre que jugó a ser un héroe, tuvo que enfrentarse al más humilde de los destinos. La vida de un hombre común, sin placas, sin disfraces y lo más importante, sin mentiras. Si este video te gustó, suscríbete, da like y comparte con tus amigos.